La inteligencia artificial es uno de los temas más relevantes de la actualidad. Esta tecnología ha revolucionado la forma con la cual interactuamos, desde asistentes virtuales que nos ayudan en el día a día, hasta robots que hoy en día realizan cosas que antes los humanos solo podían hacer. Sin embargo, la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, tiene sus pros y sus contras. Uno de los problemas más importantes es que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, y este miedo es totalmente comprensible, ya que hoy en día esta tecnología anda súper rápida, súper acelerada, y no sabemos qué va a poder pasar de aquí a un futuro no muy lejano. Según el Instituto Global McKinsey, el 10% de trabajos serán reemplazados por la inteligencia artificial y el 60% podrán automatizar un tercio de todas sus tareas. Por otro lado, la inteligencia artificial tiene grandes beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es poder procesar grandes cantidades de datos que los humanos no podríamos hacerlo, y esto ha conllevado a que existan muchísimos avances a nivel de medicina, robótica, informática. Y por otra parte, los robots pueden realizar tareas repetitivas y peligrosas que antes el ser humano hacía, y hoy en día las máquinas lo pueden hacer. En este video te quiero explicar todo acerca de ChatGPT y cómo esta tecnología está rompiendo a nivel de negocios. Te voy a enseñar cómo funciona, cómo se registra y cómo acceder a esta plataforma. Vamos a ver todo esto en vivo, y sobre todo quiero que te quedes hasta el final del video porque te voy a enseñar las 5 formas cómo puedes utilizar esta herramienta. Te voy a enseñar también una forma cómo puedes generar ingresos en automático. A mí personalmente me ha hecho ganar más de $14,000 y en este video te lo voy a revelar. Yo soy Javi Chan, nos vemos dentro. Arrancamos el video explicando qué es ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje utilizado, programado por inteligencia artificial y desarrollado por la empresa OpenAI. OpenAI es una organización que se fundó en el año 2015 y tiene como objetivo desarrollar inteligencia artificial de manera segura y con muchos beneficios para la humanidad. Y ahora te preguntarás por qué es tan importante ChatGPT y realmente qué es lo que puede hacer esta tecnología por nosotros. En primer lugar, ChatGPT tiene muchísimas formas de utilizarse, por ejemplo, desde asistentes virtuales hasta chatbots que nos pueden servir para hacer temas como, por ejemplo, atención al cliente. En resumen, ChatGPT tiene una amplia y variada cantidad de usos, pero para mi concepto, digamos, lo más importante de esto es que puedes utilizarlo como un asistente personal, ya sea para hacer tareas de tu día a día, inclusive también para hacer temas de negocio, y sobre todo te permite poder utilizar esto para automatizar procesos. Inclusive también te sirve para hacer programación o desarrollos de software, y en este video te quiero enseñar 5 formas de cómo puedes utilizarlo a favor sin importar a qué te dediques. Vamos a ver el primer punto. Ok, por aquí vamos a ver cómo se ingresa, cómo se puede crear una cuenta y cómo se hace todo el proceso directo en la plataforma. Lo primero que van a hacer es entrar al sitio web de ChatGPT. Pueden entrar directo por Google. Aquí vamos a entrar a ChatGPT. Ok, al entrar, esto que está aquí es la plataforma como tal. Hay una opción que dice Try ChatGPT, que básicamente es para probarlo. Ok, vamos a darle clic aquí. Cuando entramos, el sistema nos va a preguntar si queremos hacer el login o si queremos hacer el sign up. El login básicamente es para ingresar si ya tienen cuenta. El sign up es para crearse una cuenta. Vamos a darle clic a la opción de sign up, que es para crearnos una cuenta, y básicamente nos va a pedir los siguientes datos, que es un correo electrónico. Van a darle aquí correo electrónico. Pueden registrarse con un correo de Google o sencillamente crearse un correo nuevo. Aquí el sistema te va a pedir verificar tu número de teléfono, ¿ok? Y es importante colocar un número de teléfono real, ya que te va a llegar un código a tu celular para validar la cuenta. En este caso vamos a proceder a llenar los datos. Vamos a darle aquí el botón que dice Send Code, que es enviar código. Y ahorita a continuación te va a llegar un código a tu teléfono. Debes verificarlo, ¿vale? Y aquí vas a colocar entonces el código para que te dé el acceso. Una vez entras a la aplicación, te va a salir este mensaje. Aquí sencillamente le damos el botón Next, ¿ok? Para avanzar. Y aquí ya estamos adentro de ChatGPT y ya tu cuenta ha sido creada. Así de rápido y así de fácil. Ok, una vez tienes tu cuenta creada, así te va a aparecer. Esto básicamente, como pueden ver, es como una especie de un buscador.
Aquí tú te vas a encontrar un cuadro donde puedes darle clic y básicamente es un cuadro de comandos o un cuadro de texto. Aquí tú vas a poder escribir e interactuar con la aplicación. Ok, ahora te voy a enseñar entonces los 5 ejemplos cómo le puedes sacar el máximo provecho a esta tecnología. La primera forma con la que vas a poder sacarle máximo provecho a esta aplicación es que vas a poder realizarle cualquier tipo de preguntas. Pueden ser preguntas sencillas, pueden ser preguntas súper complejas y él te va a contestar como todo un experto. Vamos a hacer la siguiente prueba súper interesante y es, vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿qué necesito para hacer mi primer negocio? Vamos a darle a buscar. Y vamos a ver qué nos da. Miren lo interesante. Aquí me dice, para hacer tu primer negocio necesitas varias cosas importantes. Algunos elementos claves son, por ejemplo, número 1, tener una idea de negocio. Número 2, tener un plan de negocio. Número 3, tener un capital inicial. Número 4, tener un registro legal. Número 5, todos los permisos y licencias que amerita el tipo de negocio que vayas a abrir. Número 6, necesitas tener un equipo o empleados. Y número 7, por ejemplo, un sitio web. Estas son algunas recomendaciones bastante básicas, pero vamos a ver cómo puedes interactuar para sacarle máximo provecho. Si por ejemplo necesito un plan de negocios, que es el punto número 2, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo aprovechar y puedo preguntarle a ChatGPT cómo se hace un plan de negocios, ¿verdad? Estoy haciéndole una pregunta basada en una respuesta de mi primera pregunta. Vamos a darle aquí y miren lo interesante de esto. El sistema ahorita está analizando, está procesando toda la información y me está dando recomendaciones y me está explicando la pregunta que le acabo, o mejor dicho, me está respondiendo la pregunta que le acabo de hacer. Aquí pueden ver que esto es una locura. Literal, le puedes preguntar lo que quieras y él te va a responder básicamente como si fuera un experto, como si fuera una persona que tuvieras enfrente. Así es que imagínate tener un asistente virtual 24 horas con respuestas súper precisas, súper profesionales. Ok, la segunda forma de cómo sacarle máximo provecho a la herramienta es pidiéndole que te dé ideas. Y vamos a pedirle alguna idea, por ejemplo, una comida con camarones. Imagínate que quieres cocinar y no tienes idea qué quieres, pero tienes camarones en la nevera. Miren lo interesante, aquí me acaba de decir, claro, aquí tienes 5 ideas para hacer comida deliciosa con camarones. Es una locura, o sea, le acabo de pedir 5 ideas porque quería comer camarón, pero no sabía cómo hacerlo o no tenía ideas. Y aquí me acaba de dar 5 y rápidas ideas de cómo hacerlo. Inclusive me dice cada una de las formas de cómo se hace, ¿no? Me da el paso a paso de cómo inclusive cocinarlas y cuál es el procedimiento a seguir. En el punto 3... puedes decirle a ChatGPT que te ayude a crear cosas. Vamos a ver cómo funciona. Esto es súper emocionante. Vamos a pedirle que nos cree una tabla de datos con el precio del oro en los últimos 10 años. Vamos a ver qué nos dice. Ok, aquí está. Dice, por supuesto, aquí tienes una tabla de datos que muestra el precio del oro en dólares estadounidenses en los últimos 10 años. Y aquí me está dando lo que es el marco de referencia, que esto es sumamente importante para validar que la información sea correcta. Ok, aquí miren esto, como le pedimos una tabla de datos, en este caso me organizó una tabla con prácticamente 2 columnas. La primera columna con las fechas, ok, y la segunda columna con el precio, que fue lo que le pedí. Hey, si te está gustando este contenido hasta el momento, no olvides suscribirte. Ahorita vamos al cuarto punto, vamos a pedirle a ChatGPT, vamos a ver cómo se puede programar. Y en este primer ejemplo te quiero enseñar cómo puedes programar una calculadora. Vamos a pedirle que nos cree el código para una calculadora digital y que sirva para sumar, restar, dividir y multiplicar. Vamos a pedirle que lo haga utilizando el código de lenguaje de programación HTML, CSS y JavaScript. ¿Ok? Vamos a pedirle también que nos haga el código todo lo más optimizado posible y simple posible. Y vamos a pedirle adicional a esto que haga un diseño sencillo, moderno y minimalista. Antes de explicarle esta parte, es importante saber que esta aplicación, el idioma nativo es el inglés. Para las personas que no saben hablar inglés, pueden utilizar, por ejemplo, en este caso, Google Traductor y pueden escribir, en este caso, toda la orden que le dimos. Vamos a traducirlo del español al inglés y vamos a traspasar esta información entonces a ChatGPT. Por ejemplo, aquí está todo lo que le hemos pedido que nos diseñe, ¿ok? Y vamos a hacer primero que todo la traducción.
Vamos a pasar esto ahorita así, entonces por ChatGPT. Básicamente vamos a entrar ahorita, vamos a pegar en este caso el comando, todo lo que le hemos pedido en inglés. Vamos a darle aquí al botón de buscar y aquí estamos viendo en tiempo real cómo está procesando todos los datos. Entonces aquí me está mostrando, por ejemplo, el código HTML. Por acá me está mostrando los códigos CSS y por acá me está mostrando todos los códigos de JavaScript. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo la información a nivel de programación. Ok, imagínense todo ese desarrollo a nivel de programación que uno necesitaría saber para poder desarrollar, digamos, en este caso, una calculadora. Ahora, teniendo ya toda esta información prácticamente masticada, prácticamente resuelta, vamos a ver entonces cómo puedo hacer para programar esta calculadora digital. Ok, hemos abierto nuestro programa para hacer programación y aquí básicamente lo que me pide es el código HTML, el código CSS y el código de JavaScript. Entonces esto es básicamente como hacer un copy-paste. Vamos a copiar la información que ChatGPT nos dio, vamos a pegarla y vamos a ver qué sucede. En este caso tenemos por acá el código HTML, vamos a copiar todo. Vamos a pegarlo aquí en nuestro programa de programación, nuestro programa de diseño. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos en este caso el primer paso y nos está mostrando todos los botones básicos que necesita toda calculadora, que son, digamos, los números, en este caso del 1 hasta el 0 o del 9 hasta el 0. Tenemos los puntos para poder marcar decimales, tenemos los símbolos de suma, resta, multiplicación y división, que básicamente es lo que le hemos pedido a la aplicación. Vamos entonces ahorita a copiar lo que es el código CSS. Aquí copiamos, vamos a pegarlo y como pueden ver ya me está mostrando prácticamente la calculadora y junto con el código HTML lo que hizo fue que organizó y metió todas las teclas ya en una calculadora o un esqueleto de calculadora. Y vamos ahora a darle la parte, digamos, bonita, y es utilizar los códigos de JavaScript. Aquí copiamos el código de JavaScript y vamos entonces a pegarlo. Y como pudieron ver, así de fácil y sencillo es sacar los códigos de programación y prácticamente implementarlos nosotros, y sin ser un programador profesional ya podemos desarrollar cosas que antes nos hubieran tomado muchísimos años o muchísimo conocimiento llegar a este nivel, digamos, de detalle o este nivel de desarrollo. Ok, y como quinto punto, y para mí esta es la parte más poderosa a nivel de negocios, puedes automatizar procesos. Cuando ya sabes cómo programar, puedes pedirle o puedes también conectar sistemas para automatizar procesos. Por ejemplo, imagínate en el caso, si tienes un negocio y tú quieres, por ejemplo, que te ayuden, en este caso, a atender clientes, o por ejemplo, supongamos que tú recibes muchas preguntas frecuentes y tú quieres que alguien te responda. Digamos que puedes crear inclusive un chatbox donde te ayuden, por ejemplo, el mismo sistema a través de algunos algoritmos y programación que te ayude, por ejemplo, a contestar preguntas frecuentes, que te ayude, por ejemplo, a realizar algún seguimiento a clientes, que te ayude, por ejemplo, a enviar inclusive correos electrónicos de manera automática, o por ejemplo, imagínate tener algún tipo de negocio donde tengas que ver con inventario o con mercancías, donde tú puedas, por ejemplo, hacer un tracking para saber dónde está ese producto, esa mercancía, o saber si tu cliente ya ha pagado, para realizar citas, seguimientos. O sea, el cielo es el límite, puedes hacer muchísimas cosas y ChatGPT lo puedes aplicar para todo esto. En otro video les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo se puede también hacer automatizaciones para que ustedes puedan crear también sistemas de negocio que puedan hacer cosas en automático. Ok, para todas las personas que se quedaron hasta el final del video y quieren saber cómo gané $14,000 utilizando inteligencia artificial, ok, por aquí les voy a compartir este siguiente video donde básicamente es un software de inteligencia artificial que desarrollamos hace un par de meses atrás y colocamos entonces para que el sistema haga inversiones en tiempo real en la bolsa de valores. Ok, revísense el video, por aquí les voy a mostrar mientras cómo me gané estos $14,000 totalmente en automático. Ok, así es que mi gente, si te gusta este tipo de contenidos, hey, no olvides suscribirte al canal, comparte esta información, dale like y suscríbete. Nos vemos en otro video, mi gente. Chao, 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 chao.